Lo raro fue que después de eso empezaron a suceder muchas cosas paranormales. Se empezaron a perder cosas de la casa, empezaron a prenderse y apagarse luces en la madrugada, las sillas se movían. Lo que se le hacía extraño a la persona que le pasó esto es que su papá siempre mencionaba que ellos tenían en casa, tenían duendes. En eso, el conductor dijo, ¡y ya lo atropellé! Y se alcanzó a frenar. Se hizo un poquito más para el frente, sacó una lámpara que traía en el carro y empezó a luzar. No encontró nada. Bienvenidas amigos y amigas, Radio Escuchas, a su programa Crónicas de la Oscuridad, transmitido por Radio San Fe FM 92.5, la radio de los Huastecos. Este es un lugar donde nos enfocaremos en narrar diferentes sucesos e historias que han marcado a muchas personas. Aquí, en cada episodio, nos adentraremos en el misterio de lo inexplicable y lo sobrenatural. Vamos a recorrer juntos relatos paranormales, leyendas urbanas, mitos oscuros y vivencias que llenan la sangre. Pero lo más importante es que este espacio también está pensado para ti, que estás del otro lado escuchando. Así que si tú tienes un relato que contar, este es tu lugar. Y sin más preámbulos, bienvenidos a Crónicas de la Oscuridad, donde lo desconocido cobra voz. Y realmente estamos muy felices de estar en este tercer episodio, y como en cada episodio, aquí a mi lado está un buen amigo, mi buen compañero, el Chino. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues aquí ya ves, sudando la gota gorda, sí, trayéndoles buen contenido aquí a nuestros radioescuchas. Hace calorcito. En el episodio pasado mencionamos que sería bueno traer un cafecito, pero yo creo que no. No era la mejor idea y estuvo bien que no trajimos ningún café. Sí, pero pues Chino, nos está yendo muy bien. Y gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por sintonizar y por estar al pendiente ahí de los canales en los cuales compartimos nuestro contenido. Así es, Farid, ya 3 semanas de Crónicas de la Oscuridad, tercer episodio. Por ahí estamos teniendo buena respuesta en las redes sociales, en Facebook, en YouTube también nos han caído algunos suscriptores. Qué bueno. También algunas vistas. Y me han hecho comentarios buenos, que sigamos con el programa, que visitemos lugares donde haya presencia paranormal. Si ustedes que nos escuchan saben de alguno, adelante, nos pueden hacer llegar el dato con confianza y nosotros nos encargamos de documentar esos misteriosos sitios. Esos misteriosos sitios, ¿verdad? Bueno, pues sí, como dice Chino, y de hecho queremos proponerles ahí una meta, ¿no? Que tenemos como pues creadores aquí de contenido de Crónicas de la Oscuridad. Si es que llegamos de aquí a un mes a 1000 suscriptores, a 1000 seguidores en Facebook, vamos a ir a un lugar donde de hecho nos están invitando, donde no solamente ha habido pues ruidos o vivencias paranormales, sino también han visto, y no es algo que tiene 5 o 10 años, es algo que tiene más de 100 años, casi desde la época de la Revolución, donde se han visto, donde se rumora que se hizo un pacto pues satánico, y donde hasta la fecha todavía ocurren cosas. Entonces, si llegamos a los 1000, pues el próximo episodio ya no va a ser pues aquí en la radio, va a ser allá. Entonces, pues esperemos si nos estén ayudando ahí, siguiéndonos, interactuando, compartiendo nuestro video. Si tienen ahí alguna persona que conozcan que digan, mira, se escucha como lo que te pasó a ti, compártanselo, y si esa persona quiere contar la historia para acá, vamos a hacer un episodio donde vamos a contar puras historias que nos han llegado de parte de los seguidores, de los oyentes. Y si no eres seguidor o oyente, pues bienvenido a Crónicas de la Oscuridad. Pero pues Chino, ¿qué te parece si le damos? Si vamos entrando en el tema de hoy. Vamos a refundirnos un poquito en lo misterioso, ¿qué te parece? Bueno, comenzamos. Sale, pues a ver Chino, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos un tema de duendes. Muy bien, a ver, dale. Dicen que hay cosas que solo pueden verse con el rabillo del ojo. Pequeñas sombras que se mueven entre los árboles,
risas que se escuchan en la noche sin que haya nadie cerca, en las montañas, en los bosques y en los caminos olvidados, habitan seres diminutos, invisibles para quienes no creen, pero muy reales para quienes han tenido la desgracia de cruzarse con ellos. Traviesos, inquietos, pequeños, casi humanos, con barba, ropas hechas de la naturaleza, nocturnos, con poderes mágicos y en su mayoría reservados. Los llaman de muchas formas: duendes, chaneques, aluches, guardianes de la naturaleza para algunos, traviesos para otros y en los peores casos, entidades que pueden enredarte en su juego hasta que pierdas el camino o la razón. Ok, pues, ¿qué te parece si te doy ahí un poquito más de contexto de los duendes, Chino? Sí, Dice la información. Sí, dice, los duendes son criaturas míticas que aparecen en diversas tradiciones y leyendas de diferentes culturas. Generalmente se les describe como seres pequeños y traviesos, como tú lo mencionaste, a menudo asociados con la naturaleza y el hogar. En algunas historias se les considera protectores de los bosques o de los hogares, mientras que en otras pueden ser un poco más juguetones e incluso traviesos. En la cultura popular, los duendes a menudo se representan con gorros puntiagudos y un comportamiento juguetón. A estos se les dan diferentes nombres en diversas culturas y regiones. Y estos, pues, son los siguientes, Chino. En Europa se les conoce como goblin, que a menudo se confunden con los duendes, pero los goblins son criaturas mitológicas con características diferentes, que pues en algunos casos son de otro color de piel, que en algunos otros casos tienen otras vestimentas. Los kobold, que se les menciona así en Alemania y en Escandinavia, que son duendes que se creen que viven en minas o en cuevas. Los leprechaun, que yo creo que si nosotros pensamos un poquito en duendes, a manera no aquí de Latinoamérica, sino en general, vamos a pensar en un pequeño hombrecito con traje verde y barbas rojas. Estos duendecitos se encargan de cuidar su oro, y se supone que si tú agarras un leprechaun, tú le puedes pedir o 3 deseos o que te muestren dónde está el oro. También a los Nith, que se les conoce en Dinamarca y en Noruega, que son duendes que se creen que viven en granjas o en casas y son protectores. En Latinoamérica, pues obviamente los duendes, que son pues los seres mitológicos que conocemos como pequeños, con grandes pies, en ocasiones con grandes barbas, que regularmente están vestidos con ropa muy afín a la temporada, que son hojas de colores, o pues a veces son un poquito traviesos, o a veces te avientan cosas. Los chaneques, que son duendes que viven en ríos o en lagos y pues son un poquito más cercanos a las creencias de nuestros antepasados. Y los cadejos, que son en Costa Rica y en Panamá, que son duendes que se creen que viven en bosques y montañas y son los que con lamentos te pierden dentro de la naturaleza. También tienen otros nombres. En Inglaterra les conocen como Puck, que son duendes más juguetones y traviesos que se meten con las personas. Los Baywatch, que así se les dicen en el idioma galés, que son duendes que se cree que viven en minas, igual que los kobold. Y los tomte, que así se reconocen en Suecia, que son duendes que se cree que viven en granjas o en casas también. Pero pues al final de cuentas no importa el nombre que les des, las cualidades no se pierden. Son seres pequeños, traviesos, extremadamente traviesos, que en realidad pues nos llegan a veces a hacer maldades. Pero es que como en todo, siento que hay dos tipos. O sea, son traviesos, pero no todos son benévolos. Algunos son malvados. Claro. Entonces, por eso en mi introducción mencionaba que para algunos era una experiencia un tanto complicada para quienes se topan con los seres malévolos. Pero para quienes se topan con los seres traviesos, pues llegar a ser una anécdota divertida, porque te llegan a esconder cosas,
puedes poner algo y decir ahí lo dejé y aparece en otra parte O totalmente definitivamente no lo encuentras. o no lo encuentras, o aparece en un lugar imposible o difícil de creer que Ah, caray. esté ahí. Yo creo que aquí en el estudio tenemos un duende porque nos acaban de apagar las luces. Así es, una luz se apagó. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, lo vemos en el comercial. ¿Qué te parece, Chino, si hablamos un poquito de las historias que traemos? ¿Qué te parece si... ¿Quién gustas empezar o empiezo yo? Inicia tú. Creo que ahí te llevas unas dos historias interesantes para este primer segmento. Ahí te va. Ya aprovechando que se puso un poquito más macabrosa la situación con la luz. Mira, Chino, ahí te va. Estuve recopilando algunas historias aquí de la región. Y fíjate que hay una persona que me comentaba que había una familia que se dedicaba al ganado. Y esta familia se distinguía porque, pues, para empezar, el papá era una persona muy autoritaria y era una persona de un carácter complicado, de un carácter muy fuerte. Incluso podríamos decir que era alguien déspota, incluso a veces llegaba a ser prepotente. Entonces, él regularmente, él tenía 3 hijos, y de los 3 hijos había uno que tenía aproximadamente 6-8 años. Este niño era el encargado de ir a meterlos, a separar los becerros de las vacas para que al otro día las vacas pudieran ser ordeñadas. Entonces, este niño iba todas las tardes, más o menos como 5 o 6 de la tarde, a poder arrear las vacas, separarlas de los becerros, guardar los becerros adentro de un corral hecho de piedra, y tenía una puerta como de lámina y una pequeña galera improvisada. Pero este niño era un niño, pues, algo travieso. Era un niño que regularmente se dedicaba, pues, a andar haciendo maldades. Entonces, una tarde, este niño se fue a sus deberes de ir a guardar a los becerros. Pero él comenta que él llegó, y cuando llegó al corral vio que estaba un niño sentado en el corral de piedra, y que el niño le dijo: pues vente, vamos a jugar. Como niño, pues dices, no sé si tú recuerdas esa edad más o menos, que cuando alguien te decía vamos a jugar, no lo pensabas 2 veces. O si no te fijabas si era tu amigo, si lo conocías, simplemente por el hecho de ir a jugar, ibas a jugar. Sí, entonces este niño empezó a jugar con el otro niño y se divertían y todo, pero en cierto punto llegó el juego empezó a ser un poquito más brusco, y el niño que había ido a traer las reses comenta que con la riata que él iba a amarrar a los becerros con los que los separaba, que el otro niño, que el niño más pequeño que estaba en el corral, le quitó la riata y lo amarró y lo llevó casi arrastrando a un lugar donde había árboles de guayaba. Entonces el pequeño niño de aproximadamente 3 años contra un niño de 7, 8 años, 6, 7, 8 años, pues lo amarró de una manera muy fuerte. Pero no fueron unas amarradas así de que, pues qué lógica se le ve a tu nudo, sino un amarre que, pues, para empezar tuvieron que cortar la cuerda. Entonces, pues ya se pasaba la tarde y no llegaba, y pues los papás se empezaron a preocupar. Y cuando llegaron al terreno para ver, pues, si el niño estaba ahí, se encontraron con que el niño estaba amarrado. El niño les comentó a sus papás que un niño de 3 años había estado jugando con él,
y que durante todo ese juego el niño se había enojado y pues lo amarró. Entonces pues él no había entendido qué había pasado, pero desde ahí sus papás, pues para empezar, le dieron pues una cadenita con una cruz para que pues, no se le acercara nada malo, y pues prefirieron que si el niño iba a seguir cumpliendo con sus tareas, pues tenía que ir acompañado, porque los duendes lo estaban acechando. ¿Cómo ves, Chino? Se topó con un duende, algo hostil. Sí, digo, o sea, el niño era travieso, pero dicen que para un travieso hay travieso en medio, y yo creo que no hay más travieso que un duende. Sí, Chino, ¿cómo ves? Pues mira, esto tiene algún parecido con la historia que tengo yo. Uh-huh. También habla sobre un niño de 10 años. Este niño tenía a su amiguito de la misma edad, 10 años. Uh-huh. Acostumbraba a ir mucho a su casa. Pues es común tener un vecinito que lo haces tu mejor amigo, vas a jugar, convives mucho con tu familia. A veces se daba la oportunidad de que se quedaba en su casa. Lo que se le hacía extraño a la persona que le pasó esto es que su papá siempre mencionaba que ellos tenían en casa, tenían duendes. Okay. Entonces, él lo tomaba como broma, pero también le daba un poco de curiosidad saber cómo eran los duendes, qué aspecto tenían, qué hacían, por qué los tenían. El papá de su amigo solamente le comentaba que eran unos seres muy parecidos a nosotros, con las mismas características, solamente que más bajitos. Pues él siguió yendo a jugar. En un tiempo, la familia donde iba acostumbraba a dejar dulces en una mesa, pero su amigo no tomaba de sus dulces. Incluso él le decía, oye, ¿puedo tomar uno? Y le decía, no, porque son de mis amiguitos. Y, bueno, él sabía que se refería a los duendes. Él había aprendido a convivir con su amigo, que hablaba de sus seres. Uh-huh. Se le hacía ya algo normal. Un día se descuidó a su amigo, le habló a su mamá, y pues él, por hacer la travesura, pues como todo niño quiere un dulce, lo tomó sin permiso del recipiente donde los tenían. Se lo guardó y ya más tarde en su casa se los comió. Al otro día que regresó a jugar con su amigo, él lo notó de una manera muy distante, hasta enojado, sin ganas de hablar con él, sin ganas de platicar. Y le dijo, no, pues, ¿qué te pasa? Es que mis amigos me dijeron que tú tomaste sus dulces y ellos están enojados contigo y ellos no quieren que vengas y no quieren que yo juegue ya más contigo. El niño sí le dio un poco de temor, porque para él nadie lo había visto tomar los dulces. Nadie estaba en el lugar de donde los tomó, nadie lo vio. Su amigo no sabía que no se había percatado de eso. Desde ahí pues se fue dando un distanciamiento entre ellos, una por la actitud del niño un poco pues evitaba ya su amistad. Uh-huh. Y del otro niño pues por temor, ya sintió que las historias o lo que le contaban de que tenían duendes en casa pues eran ciertas. Entonces tal vez no lo vio ninguna persona, ¿verdad? Pero pues sí lo estaban viendo. Sí. Estos amiguitos. Es increíble, ¿no? Y son un poco celosos. Resentidos. Fíjate que tomando esa historia, yo recuerdo que hace unos años
En lo personal siempre me ha gustado tener contacto con los animales. Y yo creo que uno de mis animales favoritos son los caballos, chino. Ujú. Y hubo un tiempo de mi vida junto con mi familia que nos dedicamos a tener caballos y tenemos mucho contacto con ellos. Y no sé por qué, pero regularmente dicen que estos seres se acercan mucho a donde están los caballos y siempre hay una conexión de que pues ves que los caballos corren y relinchan y se viera como si alguien estuviera montado encima de ellos. Pues muchas veces dicen que son los duendes. De hecho, antes de empezar el episodio tú me contabas sobre las trenzas, ¿no? Ajá. Bueno, Sí. tenía esa duda si era cierto. Tú que has tenido más contacto con caballos, por lo que mencionas, Sí. me imaginaba que sabías esas historias que un amigo me comentó en alguna ocasión. Ujú. Yo era un poco escéptico, buscaba alguna razón para este fenómeno. Sí, de hecho, ¿qué crees? Bueno, no sé si sepas que en Real del Monte, no, en Huasca de Ocampo hay un museo de duendes. Nosotros llevamos una de las trenzas de los caballos para allá, porque era una trenza que traía adentro un botón y un palito. Okay. O sea, sí, o sea, si le queríamos encontrar la razón lógica, el caballo se rascaba en un árbol y por más que se rascara así, pues con la crin, pon tú que se enredaba. Pero era una enredada que pues obviamente nosotros teníamos el líquido para desenredar el pelo y las cardas especiales para desenredarlo. Entonces pues no había problema. Pero sí hubo una temporada donde nosotros estuvimos batallando mucho con los duendes, porque nos trenzaban los caballos y eran trenzas completamente elaboradas, chino. O sea, la trenza que te digo adentro trae un botón y más abajito está así como atravesada con un palito. Y yo traté de como abrir la trenza para sacar el botón y no se podía sacar. Y yo jalaba el palito y no se podía sacar el palito. Pues ¿qué decidimos mejor? Pues cortar desde raíz, porque ya no se podía hacer mucho, o era cortar o cortar. De hecho, una de las explicaciones que me encontré por ahí en internet era que se debía a ráfagas de viento que hacían que pues les movían la cola, Los crines. las crines y formaban estas trenzas, pero se me hace muy, no sé, como que ya ilógico y ya tu versión de que encontraste un botón, un palito, alguna, no sé, un distintivo. Uh-huh. Ya pues echa abajo totalmente esa teoría de que sí, puede ser por el viento. De hecho, yo trabajaba con el que me enseñó todas estas cosas de los caballos fue una persona de Veracruz, de un pueblito, y me dijo, no, ¿sabes qué? Pues para dejar de batallarle con los duendes vamos a tener que ponerles dulces. Entonces en las crines les metía paletas. Ajá. Y los soltábamos y los dejábamos así 1 o 2 días, y cuando regresaban ya las crines ya estaban lisas otra vez y ya no traían paletas ni nada. A una manera de ofrenda. A una manera de ofrenda de no, tranquilo, ya no hagas travesuras, hay que llevar la fiesta en paz. Sí. Yo te doy dulces, tú me dejas así los caballos. Sí. Lacios. Sí, más o menos así como ojalá y el próximo trenzado que hagas mejor sea uno como de canasta para que los camas al caballo no le enreden. Pero sí, chino, o sea, sí llega a suceder. Y incluso ¿te parece si le doy la otra historia? ¿Qué te parece si vamos a unos comerciales y regresando nos la compartes? Perfecto, entonces vámonos a unos comerciales. Vamos a arreglar aquí un poquito de cosas que tenemos problemas con la luz y con la cámara. Vamos a ver si no hay bajones de luz y regresamos. Disfruten los comerciales, nos vemos en unos cuantos minutos, ¿vale? Muy bien, pues entonces regresamos aquí a Crónicas de la Oscuridad con un poquito más de historias. Esperamos que hayan disfrutado los comerciales. Muy bien, Chino, ¿en qué nos quedamos? Pues nos quedamos con los duendes, las historias donde trenzan a los caballos, esos seres algo traviesos. Sí, fíjate que también, de hecho,
por ahí me contaron una historia donde vieron a unos caballos corriendo y se escuchaba como les pegaban de chicotazos. Y pues no se veía nadie, pero obviamente todos sabían que eran los duendes. Entonces también les gustan cabalgar. Sí, les gusta andar haciendo travesuras. Entre más travesuras hagan, mejor se sienten, yo creo. Pero, ¿qué te parece si te cuento una historia donde los duendes dejan de ser un poquito más traviesos y se pasan a ser un poquito más hostiles, Chino? Ok. Hace unos años, a una persona que era un poquito traviesa y grosera, haz de cuenta que estaba en una casa junto con unos tíos y la casa tenía la parte de atrás que estaba pues dividida de otra casa con una barda muy grande. Entonces haz de cuenta que estaba la casa y el niño estaba jugando ahí en el patio trasero de la casa y estaba ahí pues jugando con unos carritos, me parece, o con un balón. Y uno de esos juguetes se fue a la casa de atrás. Entonces su tío salió y le dijo: hey, güey, pues ven, yo te ayudo a que te cruce la barda para que vayas por tu juguete. Se cruzó la barda y cuando vio que, bueno, cuando ya había caído del otro lado, vio que había una huerta grande donde había naranjales y dijo: pues voy a ir por unas naranjas y regreso. Cuando él iba caminando hacia las naranjas, hacia el naranjal, vio que había un carrito pues algo grande y dijo: pues me lo voy a llevar, pues aquí en esta casa no vive nadie, pues entonces lo voy a tomar y me voy a ir. Lo que pasó fue que cuando él iba a agarrar el carrito, su tío le dijo: hey, güey, regrésate porque ahí vienen los duendes. Pero cabe aclarar que él lo dijo jugando. Entonces el niño se dio la vuelta y cuando empezó a correr para donde estaba su tío, para la barda, le cayeron 2 piedras y una naranja que le pegaron justamente en la espalda. El tío dice que alcanzó a ver cómo había como un piecito que se metió corriendo entre los naranjales, pero el niño no vio absolutamente nada. Entonces desde ahí pues quedó pues marcado que pues también los duendes estaban ahí y que no iban a dejar que se llevaran ninguno de sus juguetes. O sea, es cortita, pero interesante. Está interesantita. Es que al final son muy territoriales. Claro. Como lo mencionábamos, son seres que son protectores de la naturaleza, protectores de su espacio también y de sus cosas. Entonces si tú vas, como en la historia pasada de los dulces que les pertenecían a ellos, entonces pues estás provocándolos, estás incitando a que te traten mal. Claro, Chino. ¿Tú traes alguna otra historia? Sí, pero para entrar un poco en contexto, lo mencionábamos al inicio, en diferentes culturas se les conoce a los duendes como, pues, se les llega a llamar gnomos, duendes, chaneques, aluches. Y te quiero hablar de los aluches. Los aluches son seres legendarios de la mitología maya. Son descritos como pequeños espíritus o duendes del bosque que protegen la naturaleza y los lugares sagrados. Se dice que viven en cuevas, montes y también en ruinas antiguas. Ellos son de una estatura baja, similares a niños pero con rostros de ancianos. Llegan a ser invisibles y también pueden adoptar formas tanto humanas como animales. Ok, entonces estos seres se pueden transmutar en otros seres o en otras entidades. Okay. Su comportamiento llega a ser muy protector. Protegen la selva, protegen los cenotes y también protegen los cultivos. Okay. Hay quienes designan aluches
para cuidar su propiedad. Ujú. Los aluches pueden, ya sea que sean de un origen, digámoslo, natural, o también se pueden crear. Un sacerdote maya puede crear un aluche. Se pueden crear. Sí, mediante diferentes rituales, y son representados por una figura de barro. Ok. Pequeñita, hecha de barro, como lo decía al principio, con rasgos de una persona de la tercera edad, pero de baja estatura. Uh-huh. Entonces ellos le designan ese espacio. Por ejemplo, si yo quiero una luche para que cuide mi... Aquí, por ejemplo, la cabina, ¿no? Ajá. Se le designa a él como su territorio, y él lo defiende como si fuera de él. Okay. O sea, tú lo tienes a tu disposición, pero él lo hace porque está defendiendo para él es su territorio. Ok, muy bien. Fíjate, eso sí no lo sabía. Sí. Los mayas a ellos les hacían ofrendas tanto de comida como de bebidas. En algunos casos construían pequeñas habitaciones, pequeñas casas, uh-huh, que son llamadas Catal Alush, para mantenerlos contentos, uh-huh, para que ellos estuvieran a gusto, tuvieran su espacio donde vivir, donde habitar. Se dice que si una Alush se encariña con alguien, puede seguirlos a donde vaya. Pero si se siente ignorado o molesto, puede volverse peligroso, causando fenómenos inexplicables como ráfagas de viento repentinas, ruidos extraños o desaparición de objetos. En algunos otros casos más fuertes, pueden hacer más que daño, ya entran en un daño físico, incluso con pues terminar en una desgracia. Ok, sí, porque no podemos decir esas palabras para que en YouTube no nos censuren. Sí, para que no nos censuren, sí, entonces pues hasta desvivirlos o les cancelan la suscripción a la vida. Pues ahí está. No, pues sí. De la forma. En la actualidad, estos aluches habitan en zonas de Yucatán, en Chiapas, Guatemala y Belice. Muchas personas siguen creyendo, y hay relatos recientes de trabajadores. Supongo que ahorita con lo del Tren Maya, ¿no? Así es, que es el relato que tengo. A ver. Mira, cuentan que durante los trabajos de construcción de esta obra del Tren Maya, específicamente en el tramo 5 Sur, que conecta Playa del Carmen con Tulum, trabajadores reportaron una serie de sucesos paranormales. ¿Qué les pasaba? En alguna ocasión lograron avistar una sombra extraña debajo de un puente en esa zona. También desde el inicio de las obras, varios trabajadores afirmaron haber visto a una mujer vestida de blanco. Ya decía que podían adoptar diferentes formas, tanto humanas como animales. Así como presencia de aluches, o sea, los vieron también en su forma natural. Y estas además también señalan que las máquinas se prendían de una manera inexplicable. O sea, los trabajos estaban parados y las máquinas comenzaban a trabajar. Los relatos no fueron confirmados oficialmente, y comenzaron a generar especulaciones sobre la posible relación de estos sucesos con las creencias y leyendas locales, en especial a las asociadas a estos seres, que en la cultura maya se consideran como guardianes de la naturaleza y el territorio. Okay. Las autoridades no emitieron ningún comunicado oficial sobre estos hechos, pero los trabajadores siguieron reportando estos sucesos extraños en toda esa zona, mientras continuaban con la construcción de esta importante obra. Okay.
Incluso hay una evidencia donde trabajadores ¿Fotografiaron? no logran, en el video no se aprecia, pero ellos están viendo a un ser de más de 2 metros que anda por esa zona donde están trabajando, están las máquinas, se ve, y cómo ellos tratan de cuestionar a este ser. Le preguntan que quién es, que qué hace ahí. Sí, de hecho, las personas que aparecen en ese video, porque sí lo llegué a ver, son parte de la Guardia Nacional, o sea, son militares pues capacitados para poder alejar a todas las personas que estén ahí. Y pues sí les caía de raro que veían personas de 2, 3 metros cruzar todas las partes donde había, y de hecho las cámaras captaban todo eso. De hecho, discúlpame que te quite un poquito la palabra. Tú me enviaste una foto. Tú me enviaste una foto de una lucha. Te la envié para que me dieras tu opinión. Fíjate, ahí te va. Incluso esa foto, el presidente de la República en su momento, López Obrador, la mostró en una mañanera, y él había comentado que era lo que habían encontrado las personas que estaban haciendo esta obra. Y lo más como macabro fue que incluso él dijo, pues son chanecas, te digo. Entonces, pues sí, efectivamente son chanecas. Y ahorita yo estuve un tiempo en Mérida, me tocó viajar varias veces en una carretera de un pueblo a Texcoco, y había un puentecito donde abajo del puente había ¿cómo le dijiste? Con una casita para un duende. Catalalush. Ajá, Catalalush. Porque pues la historia de ese puente era que es un puente que te da de Mérida a Tulum. Uh-huh. Pero pues como era una obra grande, la hacían. Haz de cuenta que el día de hoy levantamos toda la obra y para mañana otra vez ya estaba tirada. Y les había pasado así más de 5 o 6 veces. Entonces, pues los trabajadores de ahí dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos que traer un chamán. Uh-huh. Y llevaron el chamán y les dijeron, no, pues es que para que su obra se concrete tienen que dar un sacrificio. Y, no, pues es que no vamos a matar a nadie ni nada, ¿no? Pero tienen que hacerle una casa para que él esté a gusto. Entonces, desde ese momento, la casa está, las ofrendas para el chaneque siguen ahí. Y pues hasta ahorita nunca se ha caído el puente otra vez. Pues era necesaria esa ofrenda. Claro. Y volviendo un poco a esta imagen que te mandé, ajá, te decía que la checaras, que me dieras tu opinión, porque yo estuve investigando un poco más. En una publicación sí me encontré con que era con que llegaba a ser un chaneque, pero realmente esa imagen no fue del Tren Maya, no fue de esa zona, sino creo que había sido captada por Sinaloa, y no era una luz, sino decían que era una bruja. Era una bruja. Ajá. Incluso desmentían un poco, había evidencia de que ya había sido publicada. Uh-huh. Vamos a tener que buscar ahí la imagen que puso el presidente de la República, porque es similar a este. Sí, de hecho hacían mención que publicó sin saberlo. Ajá, sin tener el contexto real. Vaya, ya había sido del gobierno, ¿verdad? Pero pero los demás relatos sí hay evidencia donde se topan con seres que pues de dimensiones extrañas, muy altos o muy bajitos, pero pues es porque se metieron en su hábitat, se metieron, claro, en lugares que ellos están protegiendo. Claro. Entonces era de esperarse que pues los hicieran enojar y que tuvieran alguna consecuencia, alguna respuesta. Incluso le atribuían a los aluches el descarrilamiento que hubo de no sé si cuántos vagones fueron, pero recién estaba terminada la obra que se descarriló. Entonces puede, si le queremos dar un contexto un poquito más
Mitológico. Mitológico, místico, gospel guadalupano, pues sí, puede que sí, puede que hayan sido los aluches. Pero pues, ¿quién soy yo? Sí. Y es Un que simple nos mortal. hicieron enojar. Pues sí, lastimosamente sí. Sí, es como, pues estás en tu casa y ves que alguien pasa y Y empiezas empieza hacer a desorden. cortar. Si tienes tus plantas, empiezas a cortar tus plantas. Mínimo le ladras, chino. ¿O no? Sí. Sí, pero Así es. Y no sé si tengas otra historia o hoy te tengo. algún comentario sobre los aluches. Sí, que si quieren mantenerlos contentos, denles comida y dulces. Y no se metan en lugares donde no saben. Único comentario que me dijeron las personas de Yucatán, que si no queremos que los espíritus se enojen con nosotros, hay que mantenerles el respeto que queremos que nos mantengan. Y ahora sabemos que también buscan un hogar. Y Claro. si se los damos, ellos nos pueden dejar. Sí. Sí, claro. Al final de cuentas, pues son protectores. Chino, Ok, pasamos a la siguiente. ahí te va. Voy a empezar con una historia en carro que se va a desatar en una casa. Vale. En un tramo de un municipio a otro, que es carretera, que de hecho la carretera hasta ahorita sigue siendo de pura terracería. Una pareja joven se iban a trasladar pues por esa carretera, que es una carretera regularmente no transitada, porque pues es de terracería y está algo solitaria, y pues en general prefieren mejor dar la vuelta por otro lado, donde hay una carretera federal. En esta parte, que de hecho es aquí en Hidalgo, antes de llegar al municipio, pues al municipio donde querían llegar, que se llama Xochicuatlán, iban pues, a una velocidad algo considerable. Llevaba un bocho, entonces le podían pisar. Pero en eso el conductor dijo, ¡y ya lo atropellé! Y se alcanzó a frenar. Se hizo un poquito más para el frente, sacó una lámpara que traía en el carro y empezó a luzar. No encontró nada. Su mujer le preguntó, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué no viste que atropellé al niño? ¿Cómo que atropellaste al niño? Sí, atropellé al niño. Un niño como de 3 años estaba desnudo, dijo, y lo atropellé. Híjole, y empezó a buscar en las cunetas y no encontró nada. Ahí fue la primera vez que ellos encontraron un duende, pero no lo habían atropellado. El duende los fue siguiendo. Se les pegó Sí. en ese momento. Sí. Entonces de ahí pasó el tiempo y empezaron a suceder muchas cosas extrañas en la casa. Pero por lo que me cuentan, estas cosas ya sucedían incluso antes de que sucediera eso. La misma persona, esta mujer, cuando estaba embarazada de su primer hijo, ya días, escasos días de dar a luz, estaba un día en la noche acostada en su cama, que era un segundo piso. Entonces vamos a imaginarlos así: es una casa de 2 pisos. En la parte de abajo vive su suegra con su cuñada, en la parte de arriba vive uno de sus cuñados, su esposo y ella. Pero a la parte de atrás de la casa hay una huerta algo grande, donde en ese tiempo sembraban maíz. Entonces se estaba el rumor de que ahí siempre había un duende. Un día en la noche, la mujer, ya días de dar a luz, regresando al tema, estaba ya a punto de dormir, pero empezó a escuchar cómo le empezaban a dar pequeños golpes en la cabecera de la cama. Algo raro, porque ella estaba sola. Entonces, dándole los golpes en la cabecera de la cama, ella se despertó y dijo, no, ¿sabes qué? Pues no puedo dormir. Y yo creo que mejor me voy a dormir allá abajo con mi suegra. Bajó con la suegra y le dijo, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas algo? No, pues es que, ¿qué crees? No me dejan dormir. Escucho como que si estuvieran tocando la cabecera de la cama. No te preocupes, son los duendes que viven aquí. Ahorita los corremos. Ella subió, empezó a maldecir a los duendes dejaron de hacer ruido. Lastimosamente, no se fueron. Sí, pasó el tiempo. Las cosas se perdían en esa casa.
La atribuimos tal vez a que no había mucha organización en esa casa, pero después de muchos años, uno de los hijos de esta pareja llega a trabajar, bueno, llega a estudiar ahí a ese lugar y llega a dormir con la abuela. Una noche de borrachera, el nieto llega como a 9:30 de la noche a esta casa, y él dice que más o menos como a esa hora él estaba pues tratando ya de dormir, pero de nuevo empezó a escuchar los toquidos en la cabecera de la cama. Él dijo, no, pues no sé qué sea. Se levantó, prendió la luz, empezó a buscar, vio que no había nada, apagó la luz, y después de ahí empezaron a escucharse toquidos en las ventanas, pero toquidos muy fuertes y en la puerta y en todos lados. Entonces él salió y no se dio cuenta de nada. Meses después volvió a escuchar otros toquidos, pero el problema fue que pues ya no estaba solo, estaba con su pareja, y los dos claramente escucharon y vieron como una mano quedó marcada en la ventana, una mano de este tamaño, de aproximadamente, no sé, ¿qué te gusta? 3 centímetros, más o menos. De ese tamaño, 5 o 7 centímetros. 5 o 7 centímetros, una mano muy pequeña. Como la de un bebé. Un bebé, niño. Un niño. Bueno, un niño tiene la mano un poquito más grande. Sí, bebé. En general, una mano muy pequeña. Para la altura a la que estaban, una mano muy pequeña. Porque, pues, al final de cuentas, no son 2 metros lo que tienes que subir para el segundo piso. Y el problema ahí no es que solamente vivieron esas cosas en esa casa, sino que también empezaron a recibir un poquito más de agresión, ya que había piedrazos cuando te descuidabas, guayabazos, uno que otro naranjazo, y sí llegaba a ser demasiado molesto. Hasta la fecha la casa sigue teniendo duendes. Hasta la fecha la casa sigue siendo de vez en cuando aquejada por estos entes, pero pues hasta la fecha no se han podido ir, no se han podido quitar. Yo creo que ya se acostumbraron, pero pues sí es algo que sí nos gusta. Si se nos da la oportunidad, sí nos gustaría ir a ver qué sucede. ¿Cómo ves, Chico? Ya me entró la curiosidad por conocer este lugar. Esperemos que se llegue a la meta. Sí. Para poder visitarlo, para poder documentarlo, que llegue a todos ustedes mediante los diferentes canales que les ofrecemos. Sí. Y pues así estuvo esta familia que por años ha estado siendo aquejada por duendes. Muy interesante. Incluso como complemento, creo que lo comenté hace rato antes de que iniciáramos a grabar. Al hijo menor de esta familia le tocó convivir con un duende en su casa. De hecho, incluso él le había puesto el nombre al duende. El duende se llamaba Pipo, y Pipo era un niño de escasos 3 años que jugaba con el niño, y el niño se acercaba a donde había animales grandes y los animales nunca le hacían nada. Pero un día las personas que estaban conviviendo con este niño, sus hermanos, sus papás, tuvieron que tapar cierta parte de la casa porque pues ahí iban a hacer un pequeño establo. Y después de que hicieron como ese establo, el niño dijo que Pipo ya no quería volver a jugar con él, que Pipo ya estaba muy enojado y que no quería pues ningún contacto de nuevo con esta persona. Lo raro fue que después de eso empezaron a suceder muchas cosas paranormales. Se empezaron a perder cosas de la casa, empezaron a prenderse y apagarse luces en la madrugada, las sillas se movían. Entonces empezaron a pasar un poquito más de cosas más. Se despertaron su enojo. Sí. Entonces, sí, cuando escuchen que un niño está jugando con otro niño, mejor pues manténganle cierta, no distancia, pero sí cierto respeto. Es que a veces se ha llegado ya a normalizar este tipo de amigos imaginarios. Así lo suelen llamar tanto los expertos como los papás. Pero pues nos estamos dando cuenta o podría ser que no sean tan imaginarios como pensamos. Sí,
Sí. Pues, Mira, hablando de niños, te traigo una historia que titulada El niño que jugó con aluches. a ver, dale. Esto sucedió en el tranquilo pueblo de Huechembalam, en Yucatán. Ujú. Un escalofrío recorrió a los habitantes cuando el pequeño Edward, de tan solo 2 años, desapareció sin dejar rastro. Su familia lo buscó desesperadamente, llamándolo por su nombre, adentrándose en el monte, pero no había señales de él. 2 días pasaron, la angustia en la familia crecía y el pueblo entero se sumó a la búsqueda. Pero entonces sucedió algo. Edward apareció, ileso, sin rasguños, sin signos de haber pasado hambre o frío, y también sin zapatos. El lugar donde fue encontrado los dejó totalmente sorprendidos, ya que había caminado 3 kilómetros, adentrándose en el monte espeso, en un terreno que un niño de su edad jamás podría recorrer solo. Pero lo más extraño eran las huellas. No solo estaban las pisadas de Edward, sino también marcas en la tierra, como si fueran unos pequeños dibujos, como si alguien hubiera estado jugando con él, lo hubiera seguido o lo hubiera guiado, pero hacía una especie de juego con sus huellas. La persona mayor de la comunidad, del pueblo, no tardaron en decir que los aluches se lo llevaron. Pues, como ya hemos dicho, estos son espíritus muy traviesos que protegen la selva y que a veces también juegan con los niños. A veces se encariñan con ellos y a veces no los dejan regresar. Por fortuna, Edward sí regresó. Pero la familia tuvo que acudir a un sacerdote maya, quien realizó un antiguo ritual pidiendo a los aluches que se desprendieran de Edward. Y pues así fue. El niño continuó su vida normal, no se volvió a perder. Y pues también la familia tuvo un poco más de cuidado. Bueno, menos mal, ¿no? Pero... Así como llegan a ser territoriales, llegan a ser muy aprensivos hacia personas. Okay. Entonces hay que tener cuidado, más por los niños, con quien juegan. Si dicen algo que, por más raro que nos parezca, siempre dicen que los niños siempre dicen la verdad. Así, Chino, que si tu niña en algún momento llega a jugar con alguien, ya sabes que lo primero que tienes que hacer, deja un plato de dulces donde juegue. Consejo de lo que estamos escuchando. Es de pensarse. Muy bien, pues, ¿qué te parece si vamos a los comerciales? Regresamos en un momento más con más historias, esperando que pues disfruten no nada más de todo este contenido, sino también de los comerciales, y pues regresamos en unos minutos. ¿Qué te parece, Chino? Así es, regresamos a Crónicas de la Oscuridad. Perfecto. Muy bien, y regresamos a Crónicas de la Oscuridad, el programa donde vamos a seguir contando algunas historias de duendes. Y pues esperamos que hayan disfrutado los comerciales. Ya vamos a entrar aquí en esta última etapa de este episodio. Estuvimos hablando de algunas historias por ahí algo interesantes, macabrosas, curiosas. Pero ¿qué te parece, Chino, si vamos adentrándonos ya en las últimas historias que están un poquito más fuertes? Sí, Farid, ya estamos en la recta final y pues tenemos que cerrar con broche de oro. Traes ahí 2 historias ya más subidas de nivel. Sí, ahorita hemos escuchado algunas que pues tienen un desenlace, digámoslo, un tanto aceptable, un tanto no trágico. Exactamente. Pero ahora ya vamos a entrar en temas un poco más fuertes. No sé si quieres claro. iniciar. Sí, mira, ahí te va.
En este, pues, no hubo un desenlace trágico, pero con este sí me gustaría que todos consideráramos que al hablar de duendes no significa que van a ser niños, que no significa que van a ser seres tan dóciles, ni tampoco son mascotas, ¿sí? Porque, pues, al final de cuentas no terminan de ser seres... ¿cómo los podremos catalogar? Seres paranormales o entes de la naturaleza que al final de cuentas ellos protegen. Y tienen una vida, tienen una esencia, una aura. Sí, claro, ellos viven en su propio mundo y pues yo creo que los que somos los invasores somos nosotros. Pero mira, ahí te va. En un proyecto de construcción se habían tomado algunas evidencias. Te voy a poner un poquito en contexto. Que bueno, espero en algún momento encontremos esas evidencias, porque la verdad es un videazo, Haz de cuenta que en este proyecto de construcción se hizo en 3 etapas, ¿sí? La parte más baja, la parte de medio y la parte más alta, ya que se estaba haciendo este fraccionamiento en una ladera. Con ahí la interrupción, Javi. No te preocupes. Recuerdo que esto ya lo habías mencionado en el primer episodio. Sí, de hecho. De brujas, que está disponible ahí en YouTube. Si lo quieren ver. Sí, claro. Ya, si quieren ver ahí, pues ya ahí van a tomar la primera explicación. Pero bueno, en este fraccionamiento, donde incluso llegaron a ver las brujas, uno de los primeros avistamientos que fueron de un duende. Donde, pues, haz de cuenta que al principio de todo, lo primero que hicieron, haz de cuenta que cuando va subiendo, lo primero que se ve es una capilla, ¿sí? Dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y pues la primera etapa de las casas es una línea como de 6 casas, de 6-7 casas aproximadamente, donde ahí pues llegaron las primeras personas que ya necesitaban esas casas y donde estaban durmiendo los albañiles. Pero una noche se dieron cuenta de que un niño estaba llorando, pero de una manera muy fea. Entonces salieron y empezaron a ver qué había sucedido, pero se dieron cuenta que era un niño de, pues, no sé, de 4 años, que se comportaba de una manera muy agresiva, porque este niño no solamente pues estaba sollozando y pues llorando, sino que también daba golpes demasiado fuertes al concreto con sus puños. O sea, no con una piedra, no con otra cosa, con sus puños. Incluso eran tan fuertes los golpes que se escuchaban de donde estaba la capilla, a como 10 metros de la casa, más o menos. Sí, eran 10 metros más o menos lo que a la distancia a la que se escuchaba, y se escuchaba muy fuerte. Por lo que me contaron, me parece que uno de los albañiles alcanzó a grabar ese suceso y se difundió pues entre las personas del barrio, pero no sé si ese video exista todavía. Yo creo que vamos a tener que hacer ahí una pequeña investigación para ver si existe, y si sí, pues lo vamos a presentar aquí en Crónicas de la Oscuridad. Y si no, pues vamos a entrevistar ahí a algunas de las personas que tal vez lo escucharon, porque yo creo que había personas ahí que las escucharon, que todavía siguen viviendo ahí. Entonces vamos a ir a darles una visitada para ver qué nos dicen. Y pues ya vamos a traer esa información un poquito más certera para acá. Sí, muy bien, Fori. Sí, para que nos demos cuenta que tal vez la fuerza que tiene un duende no se puede equiparar, equivaler a la fuerza que tenemos tal vez tú, yo y Chiquilín juntos. Sí, pues son entidades cargadas de energía, de fuerza. Sí. Son protectores y deben de tener esta fuerza para poder defender sus espacios. Sí. Por eso yo creo que sí descarrilaron el tren. Sí, porque los ingenieros no tienen nada de malo.
Pues bueno, Fred, después de esta historia ya un poco más fuerte, ¿qué tal? Te quiero contar algo. En esta investigación que hice, una vez que sabíamos cuál era el tema de este capítulo, me encontré por ahí una publicación de la página de Tlanchinol Hidalgo, donde hablan de un tipo de duende de neblina. Ok, entonces por eso. Tlanchinieblas. Tlanchinol, mejor conocido como Tlanchinieblas. Dice así: cuentan nuestros abuelos que hace años, cuando las calles eran aún de tierra y las casas de adobe y zacate, Tlanchinol era un lugar que la mayor parte del año se encontraba con su típica y constante neblina durante todo el año y sin parar de lloviznar. Ya en las tardes todos acostumbraban a encerrarse en sus casas, las señoras a preparar café, los niños a jugar con lo que tuvieran, y los señores algunos salían a ver al compadre o realizar algunas actividades nocturnas, checar sus vacas, amarrar el caballo o tomar aguardiente con los amigos. Ya que era demasiado tarde, regresaban a sus casas. Algunos tomaban caminos que pasaban por parte del bosque, veredas o senderos. Algunos cuentan que entre la neblina comenzaban a escuchar murmullos, como si fueran de niños o personas hablando, y no paraban. De pronto un fuerte viento, lluvia y neblina llegaba, el cual, sin darse cuenta, se los llevaba. Desaparecían 2 o 3 días, las familias o amigos salían a buscarlos al bosque, y para su sorpresa los encontraban entre árboles, sin ropa, espinados y sin que ellos recordaran mucho de lo que les había pasado. Estaban desorientados. Todos comentaban, se los llevaron los tlanchihuines o duendes de neblina. Entonces, así como existen duendes en la cultura maya, en la cultura de los chaneques, en la cultura tolteca, me parece, y en otras partes del mundo, personas bajitas, pues también aquí cerca, pues también hay un tipo de duende, un duende de neblina, que provoca todos estos fenómenos para atraparte, perderte, y en algunos casos te deja ir, en algunos otros pienso que ya no. No, pues qué interesante. Fíjate, yo nunca me había puesto a analizar que tal vez pues todo esto de la neblina, y yo creo que varios lugares donde hay neblina tal vez también existen estos entes, ¿no? Que estos duendes de niebla aprovechan para esconderse, sí, y más en el bosque. Sí. No, pues qué interesante. Fíjate, Chino, tal vez sean los duendes de aquí de la región. O bueno, más bien, no, tal vez son los duendes de aquí de la región. Por lo que se cuenta. Sí, claro. Y ahora doy paso a que nos compartas esta historia con la que vamos a cerrar. Mira, tengo dos. Tengo dos. Ahorita que estabas contando esa me acordé de una. Una rapidita, ahí te va un flash. Hace unos años, y te voy a decir la persona, porque es una persona muy cercana a mí. Mi bisabuela me contaba que hace unos años ellos vivían en el centro de Molango, y que una vez mi bisabuelo llegó algo borracho, y que pues en ese tiempo nada más tenían 2 hijos de los 8 que tuvieron. En ese momento mi bisabuela me comentó que llegó mi abuelo, llegó borracho, y mi abuela le dijo, wow, tocó la puerta, dijo, ábrame, ya llegué. Y ya se cuenta que dice que no, que él estaba fumando afuera de su casa. Mi abuela pues se dio cuenta de que él estaba viendo hacia un punto muy específico, y mi abuelo le dijo, oye, pues mete el niño que está ahí acostado, ¿no? Y se dieron cuenta que había un niño, un bebé, ahora sí que pues enseñando la retaguardia hacia arriba, ¿no? Boca abajo acostado, y que dijo, mételo porque pues está haciendo frío y no se vaya a enfermar. Y ella le dijo, no, ¿sabes qué? Métete tú mejor porque pues ese es el duende. Entonces lo mejor lo agarró y lo metió. Pero sí era una casa donde se llegaban a escuchar algunas cosillas.
Pero pues ya, ese fue la historia rápida, ¿no? El flash que te iba a contar. Entonces, pues ya vimos que los duendes se les muestran más a los borrachos y a los niños. Entonces, si hay un niño borracho, hay que cuidarlo porque yo creo que se le va a mostrar al doble. Pero ahí te va. Esta es la historia de dos gemelas, ¿sí? De dos gemelas a las que a una corta edad los duendes se las llevaron. Y eran dos gemelas algo inquietas, demasiado inquietas. Pero una tarde jugando pues cerca de un potrero, los duendes se las llevaron y no las encontraban. Entonces pasó el tiempo y sus papás pues vieron que no aparecían las niñas y pues prefirieron ir a buscarlas. Y en el transcurso de que iban a buscarlas, pues se dieron cuenta de que las niñas estaban adentro de una zarza. No sé si te has dado cuenta que luego están las zarzales. Adentro hay unos claritos que pues para empezar es muy difícil entrar ahí. Pero pues estaban ahí las dos niñas. Entonces pues las sacaron. Pero lo curioso de que pues entre comillas rescate fue que las niñas de ahí ya no volvieron a ser iguales. De hecho, el desenlace de estas dos personas, una de ellas se desvivió a una muy corta edad. O sea, ella misma. Sí, se autodesvivió porque, pues no sé, los rumores dicen que después de lo que ellas habían visto y lo que habían vivido con estos seres, pues habían quedado un poquito mal. Bueno, no un poquito, muchísimo, muy mal. Y años después, por X o Y razón, la última gemela, igual de la misma manera, se dio la autodesvisualización, o no sé cómo se diga, para que no nos censuren en YouTube. Pero sí, pues regularmente yo he escuchado que gran parte de las personas que viven encuentros cercanos con los duendes, después de estos encuentros no solamente llegan a sufrir pues los estragos, ¿no? De que pues los perdieron o esas lagunas mentales, sino que después de eso empiezan a sufrir delirios de esquizofrenia o incluso delirios de persecución. Entonces, no todo, los duendes no solamente son guardianes, también son seres que si no los respetas o no respetas su entorno, te pueden causar cierto daño, tal vez no físico, pero sí en un gran modo psicológico. Entonces, que deriva en muchas otras cosas, que en este caso sí fue algo muy fuerte en lo que pasó. Entonces tuvo una consecuencia muy, muy grave este encuentro con los duendes. Incluso también he escuchado historias donde a personas pues no de la tercera edad, pero sí ya un poco grandes, les ha tocado pues llegar a sentirse con ciertos sentimientos como de tristeza y desesperación después de haber vivido estos eventos, y son sentimientos que no se quitan en cuestión de días, pues son sentimientos que se mantienen, incluso que tienen que llegar a hacerse pues ya limpias o barridas o algunos rituales para poder quitar todas esas vibras que traen, porque pues una ayuda psicológica no es suficiente. Entonces pues yo no sé, como en lo personal, yo creo que el único encuentro con estos seres que he tenido fue una ocasión, pero fue una ocasión donde no estuve solo, fue una situación grupal y nunca nos ha pasado nada, ¿verdad? Pero después de ese día, créeme que si yo vuelvo a ir al lugar donde sucedió esto, yo preferiría que fuera de día. Incluso en lo personal me llegaría a dar cierto temor, porque fue una vivencia algo complicada. No sé si gustas que la cuente.
Creo que tú también viviste una, ¿no? Bueno, tengo ahorita ya entre toda la plática, entre todos los relatos que contamos, también entre toda la investigación que hicimos, me hizo como que recordar algo que me sucedió a mí. No sé si tengo que ver algo con duendes. Ahorita pues lo estoy medio relacionando. Una noche pues normal, yo me había dormido, yo estaba entre niño, joven, estaba en la adolescencia. Pues me dormí normal, pues, ¿qué te gusta? 10, 11 de la noche. Pues al otro día tenía que... No me acuerdo si estaba de vacaciones, pero al otro día no fui a la escuela. Estaba ya dormido. Después, yo recuerdo que sentí como si estuviera, soñando, pero en mi propia casa. Yo me levantaba de la cama, abría la puerta, me iba al patio trasero y comenzaba a jugar con una pelota. Yo salía, caminaba unos 15, 20 metros hacia el patio trasero. Había un gran espacio entre una casa y otra. Uh-huh. Me acuerdo que pues, el patio era grande, había árboles de guayaba, de mango, estaban 2 tamarindos. Justo en donde estaban esos 2 tamarindos, casi juntos, había un espacio para donde pues de niños ahí jugábamos, habíamos hecho una pequeña cancha, poníamos un columpio. Y yo me acuerdo que verme o recordar estar en ese lugar, tomar una pelota y lanzarla hacia arriba, casi a tocar las ramas del tamarindo. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo aventar la pelota, toparla, volverla a aventar, pero es todo esto de noche. Y en cierto momento dejar la pelota, de ahí el recuerdo se borra y yo lo siguiente que recuerdo es estarme acostando, estar regresando. Uh-huh. Entonces yo en ese momento lo tomé como un sueño, pero pasaba el tiempo y le daba vuelta a las cosas y hasta llegar al punto que estaba convencido que no fue un sueño, que fue algo real. Entonces ahorita relacionándolo a juegos, una pelota, incluso al otro día que te digo que no fui a la escuela, la pelota estaba ahí porque era una pelota con la que yo acostumbraba a jugar. Uh-huh. Relacionándolo, no sé si tuve un episodio donde un duende me hizo salir de mi cama e ir a jugar con él. Pues puede que sí, tal vez. Pues si en algún momento tenemos la oportunidad de igual hablar con alguien que se le haya llevado los duendes, sí vamos a hacerle esa pregunta como qué sentiste o qué recuerdas. Pero sí, puede que sí. No sé si fue un simple episodio de sonambulismo o algo me atrajo hacia ese lugar, Tal vez. o realmente sí lo soñé, pero o sea, hay muchos detalles y nada fuera de lo común, todo como si hubiera sido real. Okay. No, pues. No sé si quieres compartir también tu historia, no sé si es algo que te pasó, algo Sí, que te algo pasó. así bien rapidito. Fíjate que cuando yo estaba en el Cebeta, cuando estaba estudiando, para aprobar una clase de inglés teníamos que hacer una película de terror. Uh-huh. Entonces nosotros pues dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una película de terror en Atezca. Pues ahí tenemos mucho monte para hacer una película de terror. Es buen escenario. Muy buen escenario. El detalle chino fue que no solamente... nuestra película era algo ridícula porque éramos disque zombies y éramos un grupo de campistas, o sea, lo básico. Uh-huh. Y teníamos que hablar en inglés, entonces pues sí, eran más risas que otra cosa. Pero llegó cierto punto del día donde ya estaba muy oscuro y una de las personas con las que estábamos en el grupo vivía ahí en Atezca, o vivo. Y me dijo, no, ¿sabe qué? Pues dice mi papá que ya no andemos esta noche en el monte porque pueden pasar cosas y no sabemos qué cosas se vayan a enojar. Pero pues jóvenes, éramos muchos y pues la verdad
pues había unos que andaban más malandrillos que otros. Entonces, pues que no nos daba miedo. Si encontramos una víbora o algún animal, pues lo vamos a detener entre todos. Pero fíjate que el papá de esta persona nos dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar solamente, pues, yo prefiero que no estén solamente abajo en la laguna, sino que suban y pues acá arriba en la casa hay un monte también. Si quieren ir para allá y hay un llano, ahí pueden ir a seguir grabando. Entonces subimos y nos dimos cuenta que había una casa pequeña de adobe. Y en lo que estábamos grabando, yo recuerdo que nos empezaron a aventar cosas del monte. Y había una compañera de la escuela que no era la compañera aplicada, con la que nadie se metía, a la que todos respetábamos, porque primero era compañera, 2, pues no se iba pesado con nadie, y 3, pues siempre se mantuvo cierto respeto porque estaba algo grande, y yo creo que sí estaba más grande que yo, y pues yo creo que de un puñetazo nos tumbaba a todos juntos. ¿Y era respeto o ya era miedo? Vamos a dejarlo como respeto. Pero sí, bueno, de mi lado sí un poquito de miedo. Pero, perdón, todos nos molestamos cuando a ella le pegaron con una bola de lodo. Pero fue un golpe tan certero, o sea, los golpes los lanzamientos eran tan precisos que a ella le pegaron en la cara y tenía la cara llena de lodo. Y pues todo fue como, oye, ¿qué pasó? No, pues no sé quién me aventó las cosas, no sé qué sucedió, como yo no me llevo así con ustedes. Entonces pues dijimos, pues, ¿quiénes son? Pues tal vez los tremendos del salón. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues estaban ahí un grupo de compañeras y 2 compañeros, y les dije, ¿saben qué? Espérenme tantito aquí, voy a ver si no están allá abajo. Cuando bajé, ellos iban apenas subiendo. Entonces empezamos a hacer un recuento de todos los que habíamos ido y todos estábamos juntos. Los que no estaban arriba estaban abajo. Y yo les dije, oigan, pues no fueron ustedes, no, nosotros vinimos allá abajo. Es que le pegaron a esta muchacha. No, ¿saben qué? Vamos a ver quién es. Ellos se metieron al monte. El problema de que se metieron al monte, y pues ya eran aproximadamente estas horas como 8:30. Y estas personas salieron corriendo de ahí porque les estaban tirando piedrazos. O sea, ya no eran lodo, eran piedrazos. Y uno de ellos Farid, me dijo, claramente vi cómo pasó un niño corriendo. Dijo, y después de que yo vi que se metió entre el monte, que ya no lo pudimos alcanzar, empezaron los piedrazos. Entonces, pues de ahí nos bajamos mejor todos y dejamos de grabar, y nos dijo el papá, pues ¿saben qué? Es que se me olvidó decirles que ya hay duendes. Entonces, pues ya mejor, ya graben mañana en la mañana y ya váyanse a dormir. Entonces, pues ya mejor todos agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Pero, pues sí, yo creo que ese ha sido mi encuentro más cercano con un duende. Bueno. Sí, Chino. ¿Es algo que quieras agregar? Pues nada, muy interesantes esas historias, y para el público pues las historias aquí terminan, pero ellos siguen ahí observando, escondidos entre las sombras, esperando el momento para aparecer ante quien se atreva a desafiar su mundo. Así que la próxima vez que camines por el bosque y sientas que alguien te sigue, o cuando algo aparezca de tu casa o cuando algo desaparezca de tu casa sin explicación, piénsalo 2 veces antes de culpar a tu propia distracción. Tal vez no estás solo. Pues sí, y esto fue Crónicas de la Oscuridad. Pues no olviden seguirnos en las redes sociales y compartir pues, sus historias con nosotros. Ya llevamos 3 episodios. Yo creo que la próxima semana nos vamos a estar escuchando en vivo, para que vayan alistando ahí sus celulares, para que vayan alistando sus redes sociales. Vamos a estar transmitiendo por Facebook, por la radiodifusora, también en Instagram, y yo creo que en el Facebook de la página de Crónicas de la Oscuridad. También reiterarles que ya los episodios ya se van a estar pasando por Spotify,
para las personas que quieran pues descargar y pues ir escuchando ahí un poquito más de historias y de vivencias. Esperamos y puedan compartirnos sus anécdotas, sus historias, sus leyendas, todo lo que quieran contarnos, pues aquí estamos para escucharlos. Y pues no sé, Chino, ¿quieres dar tus redes sociales? Sí, les recuerdo que me pueden seguir como Beto HZ en Facebook. Ahí estoy subiendo un poco de contenido de aventuras y naturaleza. También en YouTube estoy como @BetoHZ1994. ¿Tus redes, Farid? Ya, mis redes, en Facebook estoy como Farid Ramiro y en Instagram estoy como farid.viterramiro. Y pues yo creo que son las redes sociales, pero pues aprovechamos para dar las redes sociales del programa. En Instagram nos pueden encontrar como Crónicas de la Oscuridad FM. En YouTube nos encuentran como @C de la Oscuridad. Y en Facebook nos encuentran como Crónicas de la Oscuridad. Y pues ya saben, manténganse curiosos, manténganse pues misteriosos y recuerden que pues aquí en este canal todo lo que no se ve cobra voz. Entonces nos vemos a la próxima y pues gracias por sintonizarnos en otro episodio. Cuídense mucho y nos vemos.